En Autodinámico nos dicen que Dodge Journey reencarnó en otra familia. Manuela Vázquez nos asegura que es una evolución más enfocada al confort y la elegancia, mientras que en Motor Pasión se preguntan si realmente vale la pena un SUV chino adoptado por Dodge en México. Entonces, Dodge Journey es una buena, mala o pésima compra comparado con su competencia. Lanzamos una encuesta sobre la nueva Dodge Journey y ustedes nos preguntaron. Cistena Reyes Vega, ¿es conveniente comprar esta para una persona que usa silla de ruedas? Por su espacio yo creo que sí, carnal. El maletero, la cajuela es bastante amplia. Si quisieras modificarla, yo creo que sí tiene el espacio interior. Brian Fernández, seguridad en pruebas de impacto y cuántas bolsas de aire ofrece. Son 6 bolsas de aire frontales, laterales y de cortina que recorren hasta el poste C. En realidad están haciendo el trabajo de 8 bolsas de aire. Arturo González, ¿se siente como un buen Dodge o es más calmada? Se siente un vehículo lujoso. Se siente rabiosa y explosiva como un Dodge. Pongo modo Sport y patafondo. Ahí está. Ok, arriba de las 3000 revoluciones por minuto es cuando se sintió la patada. Antes de eso hubo un retraso electrónico del mapeo del acelerador y tal vez un poco de lag en el turbo, lo tengo que reconocer. Pero una vez que pasó las 3000, hasta nos hicimos para atrás. Sí se siente como un Dodge. No es el Dodge más explosivo, pero definitivamente no es calmada como podría ser otras del segmento. Y la suspensión está muy rica, orientada sobre todo para el confort, porque así se siente en la curva un poco de rol. Sebastián Maravilla, todo es perfecto, excepto por una cosa que no tengo para comprarla, dice. Sí pasa, pero hay buenos planes de financiamiento. Se la puedes llevar desde un 10% de enganche, presupuesto hasta 60 meses, y si le echas ahí un poquito más de ganitas, te lo puedes estar llevando con una tasa especial de hasta el 7.9%. ¿De interés? Exactamente. Échense esa. Yo sí quiero saber, porque no he visto carros en menos del 10%, 11% de interés. ¿Cuánto es esa ganita que le tienes que echar? Del 40% de enganche, y si la quieres el presupuesto a 24 meses, 7.9 sin ningún problema. En un plazo largo de 60 meses estarías hablando de una tasa del 11.25. Que no está nada mal, sabiendo que otras marcas tienen tasas del 13-14. Javier Torruco, ya nunca más habrá 3 filas. El concepto de este vehículo es darle esa compactez y tener una visión muy diferente a lo que era la Dodge Journey anterior. Sería un poquito difícil, al menos que exista una Journey L. Es posible, si el mercado lo pide, Dodge la va a traer. Luis Paz, ¿qué tan eficiente es el consumo de gasolina? Más o menos 7.9 litros por 100 kilómetros, 12.6 kilómetros por litro en ciudad, con tráfico ligero a 60 kilómetros por hora. Esta es una transmisión de ¿cuántas velocidades? De 6 velocidades. Vamos a 60 en quinta. Está súper bien la programación de la transmisión. Muy eficiente. Yo creo que si vives en Ciudad de México con tráfico del infierno, le vas a estar sacando entre 8 y 10 kilómetros por litro reales. Jesús Hernández, costo de mantenimiento. Híjoles, un ojo de la cara, me imagino. No, todo tranquilo. A partir de los 2,300 pesos ¿Mexicanos? mexicanos, y es el mantenimiento mayor de 40,000 kilómetros de 3,800 pesos mexicanos. Francisco Hassan, Territory Trend 2023 o Journey Sport. Híjoles. Saludos, Gonzalo. No me esperaba, pero es un pleito muy cerrado. Las dos son chinas. Son la muestra de que se puede hacer vehículo de muy buena calidad fabricado en China. Pero hasta ahorita creo que en diseño y lujo, tal vez Journey le lleve la ventaja a Territory. Pero en estabilidad y desempeño a muy alta velocidad, a 190 kilómetros por hora, tal vez Territory le come el pastel a Journey. Pero Journey tiene una suspensión todavía más cómoda en ciudad, o sea, depende de lo que busques. Luis Aguirre Herrera, ¿cuál respuesta del motor en maniobras de aceleración como base o incorporación a vías rápidas? Pues mira, lo pongo acá en modo Sport y patafondo. Sí me gusta. Hay un poco de lag, pero creo que gran parte de ese lag se debe al mapeo del acelerador, que aunque yo toco el acelerador a fondo, no hay un aumento tan inmediato. Quiere decir que está gobernado el pedal de acelerador. Electrónicamente esto es normal para todos los vehículos. Ámbar Cedillo, costos, consumos, disponibilidad. El precio lo tenemos a partir de 614,900 pesos mexicanos. Modelo 2023 hasta los 709,900 pesos. Disponibilidad. En Palmas Automotriz en Mazatlán, Sinaloa, sin ningún problema tenemos suficiente producto para que te lleves tu favorita. O sea, entrega inmediata. Sí, sin problema. No hay lista de espera. Muy breve. Si están buscando una y no quieren esperar, Palmas Automotriz. Irán Leiva González, ¿qué tan buena sub es frente a sus competidores? La mejor de su segmento. Sus competidores son más o menos por este precio: Nissan X-Trail, Honda CR-V, Ford Territory, Jack 66 Pro. Las que más me hacen cuscús son Dodge Journey y Ford Territory, igual que ustedes.
Es innegable que por fuera se ve ruda. La parrilla enfrente se ve ruda, se ve ancha, es completamente vertical si lo miras desde aquí. Mientras que las líneas de la parrilla nos recuerdan el lenguaje de diseño inconfundible de Dodge, que es todo acerca de potencia, poder, desempeño. Yo no soy fan del negro piano, a mí me hubiera encantado otra cosa distinta que no fuera negro piano. Los faros cuentan con tecnología Full LED y lupas para mayor penetración e iluminación en la noche. Detalle bonito, los faros de niebla aquí abajo, pero no tan abajo que se vayan a romper fácilmente si le das un llegue a tu fascia. También me gusta que los sensores delanteros se encuentran a esta altura, en lugar de estar más acá. Al centro de la parrilla, tanto horizontal como vertical, podemos encontrar la cámara delantera, pero es por un costado donde nos damos cuenta del tamaño y la envergadura de la camioneta, porque podemos ver que el techo es realmente alto y el costado es robusto. Casi no hay geometría en los paneles laterales más que esta línea marcada en la parte superior de la puerta. Un detalle que me gusta bastante son las barras portaequipaje, que sí pueden soportar maletas grandes, equipaje grande, bicicletas o cualquier otra cosa. Un detalle que me fascina es la iluminación LED en toda la franja trasera, y esto ya se ha convertido en un toque de diseño emblemático de Dodge. Además que esta es iluminación Full LED. En la parte alta del vidrio trasero encontramos esta bonita colita de pato o también protector solar, justamente para mejorar la visibilidad, reduciendo un poco la incidencia de la luz solar. Con la tercera luz de stop, también larguísima, podemos encontrar que los escapes están escondidos, van acá debajo en algún lado, y estas formas que emularían la salida de un escape deportivo son apenas una vista cromada. Pero si te interesa comprar una Dodge Journey, ¿no te da curiosidad saber cuánto te cabe atrás? Yo prefiero las vistas retráctiles como esta, en lugar de las vistas sólidas que son más engorrosas de quitar o mover. Esto es mucho más sencillo, simplemente lo zafamos y listo, está fuera del camino, tu cajuela está lista para llevar más cosas. Ahora, la altura es buena, nada del otro mundo, no es altísima, pero sí tiene buena altura. Si quiero sentarme, quepo sentado. Si quiero estar un poquito más acá, sigue habiendo buen espacio, buena comodidad. No es para que viajen, simplemente para que se den una idea, con una lucecita por un costado para la noche y un tomacorriente de 12 voltios. Aunque creo que un detalle que no me fascinó es que, aunque los asientos se abaten 60-40, no hay botón para abatirlos desde atrás. A fuerza los tienes que abatir desde las puertas laterales. Hay una palanquita aquí abajo para batirlo y queda con este bonita acabado casi plano. En cuanto al espacio de la segunda fila, bueno, excelente espacio para la rodilla, buen espacio para poner los pies debajo del asiento delantero, que está configurado para mi posición de manejo, suficiente altura arriba de la cabeza, y es donde siento que podría ser tal vez un poquito más grande, pero yo mido unos 76, la banca es relativamente larga o profunda para sostener realmente todo el muslo, y segundo, el respaldo del asiento se reclina, y a ustedes les parecerá poca cosa, pero estos respaldos que se reclinan te hacen los viajes mucho más cómodos, te dan una posición muy cómoda. Y si a eso le añades el descansabrazos trasero con dos portavasos y una ranura para teléfono celular, esta se vuelve una segunda fila sumamente cómoda para llevar a adultos en viajes largos. Un par de ventilas de aire acondicionado, así como un puerto USB. Me hubiera gustado tener dos puertos para compartir. Luces de lectura Full LED con efecto cubito de hielo, que me gusta muchísimo, se ve muy elegante, así como materiales suaves en el inserto de la puerta donde roza el brazo y en el descansabrazos, con un vidrio tintado. ¿Cómo sabemos que está tintado? Bien, porque si lo bajo se ve quemada la imagen. Bueno, ¿qué está pasando aquí? El interior me fascina. Este es uno de los diseños más elegantes y refinados en un SUV de este rango de precios. Nada está estilizado de más, pero tampoco se excedieron con el minimalismo. Me fascina que por lo menos en la parte frontal del tablero no hay piano black. Más bien estos insertos que emulan el metal satinado, que me encantan. Ventilas de aire acondicionado elevadas, donde la pantalla está colocada justo al centro, de tal modo que reduce mejor las incidencias de los rayos solares. Incluso tiene este bonito bisel por el costado, y aunque es una pantalla de 8 pulgadas, que es una pantalla de tamaño promedio para la actualidad, debido a que tiene los espacios alrededor, nos da la impresión de que podría ser más grande. Tenemos esta línea de botones que se me hace muy elegante, muy sofisticada, muy refinada en su diseño, y aquí podemos encontrar todo para la climatización. Aire acondicionado de doble zona. Aquí subimos y bajamos la intensidad del ventilador y nos lleva directo al menú, e incluso encontramos una bonita animación simulando
la intensidad del ventilador. Además que el aire acondicionado enfría súper bien. Y sí es de doble zona e incluso cuenta con purificación de aire. Otra cosa que absolutamente me encanta de este diseño es la distribución de palanca de cambios, selector de modos de manejo, freno de mano, sistema de frenado auto hold. Aquí podemos ver unos pequeños foquitos iluminados. Estos son botones capacitivos táctiles integrados en la consola para activar y desactivar la alerta de abandono de carril, para activar y desactivar el sistema de alerta de colisión frontal, así como la distancia de advertencia de colisión frontal. E incluso hay ventilación en los asientos o calefacción tanto del conductor como de pasajero. Me parece muy singular que suena como tono de teléfono digital de los 90s. Y por último, jamás pensé decirlo, pero yo creo que ya encontré algo que me gusta más que las perillas de volumen. Me fascina tener un rodillo de volumen. Esto se me hace todavía mucho más intuitivo que una perilla. Por este lado, el botón para controlar modos de AM y FM en la radio. Y acá, el botón de menú para la pantalla entre radios y las diversas aplicaciones. Lo que más me encanta, sin embargo, es la aplicación que dice video. Accedemos aquí, traemos la memoria USB con videos, la insertamos en el puerto USB número 2 y se activa automáticamente. Te dice ¿qué quieres ver? Imagen, video, música. Vamos a ponerle video. Se empiezan a reproducir los videos con una calidad muy buena. La pantalla tiene excelente nitidez. Por este lado podemos seleccionar los distintos modos de manejo: W para winter o invierno o terreno resbaladizo, la E de eco y la D de drive. Y sí hay modo sport, poniendo la palanca hasta abajo en la S de Sport. Par de portavasos aquí e incluso una bahía de carga muy grande y profunda donde caben la botella mediana y las toallitas desinfectantes. Me encanta que se abre en dos puertas en lugar de abrirse hacia arriba o hacia atrás. Esta apertura se me hace mucho más práctica. Control de velocidad crucero, controles de audio y comandos de voz en el volante, sistema auto start stop para ahorrar combustible, asistente de descenso en pendientes, control de tracción, sensores de estacionamiento, cámaras. Presiono este botón y allá cámara y cámara con función de 360 grados. Hay cámaras todo alrededor de la Journey. Vidrios automáticos con función de un solo toque para los 4 cristales. Espejos eléctricos con abatimiento de un solo toque. E incluso memorias para las posiciones del asiento del conductor, que dicho sea de paso, tiene ajuste eléctrico de altura. ¡Wow! Wow, el ajuste de altura es mucho más alto de lo que esperaba. Personas muy pequeñas pueden conducir la Journey sin problemas, al parecer. Para adelante, para atrás, inclinación, respaldo, todo lo que quieran. Incluso ajuste lumbar. Lo cual me lleva al tema de los asientos. El vinipiel o cuerule que utiliza la marca se siente gruesa. Aquí se siente como todavía más gruesa, más robusta, más resistente, con bonitos insertos blancos de costuras que me gustan mucho, tanto en los asientos como en la superficie del tablero. En general, el diseño interior es muy elegante y los asientos son sumamente cómodos. Encima de todo, también hay techo panorámico. Creo que el único pero que le pongo al diseño interior es que me encantaría que hubiera clúster de instrumentos completamente digital y una pantalla de 11 o 12 pulgadas para el infoentretenimiento. Fuera de esas dos cosas, me parece que está muy hermosa, muy completa, muy intuitiva y muy elegante. Journey tiene radares, asistencias avanzadas. Sí, contamos con lo que es un asistente de cambio de carril, también contemplamos con lo que es un detector de aproximación Frontal. ¿Pero tiene frenado autónomo? ¿Se no frena solo? tiene el freno autónomo, Más te avisa. Cámara 360 grados. De hecho, ahí sí lo reconozco, lo digo, lo sostengo. Esta es la cámara de reversa más nítida que he visto en el último año en cualquier vehículo de cualquier marca. Puedo ver hasta las rayitas del concreto, las hojitas de las palmeras, los carros pasar y obviamente la vista de 360. Las pautas son dinámicas, los colores son vibrantes, realmente mis respetos. Si presiono el botón de este lado, aquí estamos viendo la cámara delantera. Si estás en un estacionamiento apretado o una cosa así, y la cámara delantera ayuda muchísimo. En cuanto a motor ni características mecánicas, te las pongo en pantalla en este momento. Checa. Lo que más se percibe es el sonido del rodamiento. El motor definitivamente no se escucha nada. Hay muy buen aislamiento. Otro detalle que ha gustado mucho a nuestros clientes son los acabados tactos suaves. En todo. Todos lados. No se escatimó en esos detalles de confort. Sí, en lujo, en refinamiento, alto nivel. Sí me gusta Journey por esas cosas. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Me gusta que derrapó tantito. Entró el control de tracción, pero rechinó tantito la llanta. Y 100 kilómetros por hora. Bien. No. Y 100 kilómetros por hora.
Buena respuesta, buena aceleración, arriba de los 100. Los cambios de marcha son más largos, 150. El frenado estable, pero hay un poco de salud japonés. La suspensión está puesta a punto de manera suave para darte una experiencia de manejo suave, cómoda, de vehículo de lujo confortable. Pero arriba de los 120, la suspensión es un poco demasiado suave para mi gusto. Me hubiera gustado algo más firme, pero entonces perdería confort.